La doctora Iris Ávila está con nosotros, ella es fiscala y está a cargo del caso de la niña que, bueno, la historia más triste del fin de semana, y si no fuera por las elecciones se hubiese robado todos los títulos, creo, ¿verdad? Una niña de 3 años que fue abusada y bueno, que tuvo el peor desenlace. Hola doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes ahí en estudio y para la audiencia. Bueno, doctora, esta niña, estamos hablando del caso de la niña de 3 años, ¿verdad? Que tanto se habló, que llegó creo que a clínicas con signos de haber sido abusada y que después falleció, ¿verdad? Así es, en realidad ella llega a consecuencia de un cuadro febril y otras situaciones que guardan relación con su condición de salud que la queja entiendo, desde su nacimiento, y en ese contexto se percatan de signos de abuso sexual. Uh-huh. Y bueno, después terminó perdiendo la vida por complicaciones a raíz del cuadro que presentó en un principio, ¿verdad? En realidad, el diagnóstico, el certificado de defunción habla de esa conjunción de elementos que encontraron, tanto su cuadro de salud, más el abuso sexual que desembocó en su fallecimiento. El detenido es el abuelastro, doctora. El procesado es el abuelastro, y tenemos también bajo la lupa, por decirlo así, a otras 2 personas que estuvieron en el entorno de esta niña. Doctora, ¿cuáles son los elementos? Las sospechas sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de evidencia o elementos tienen para ir sosteniendo? Y quería que nos amplíe eso, ¿verdad? Aparte de esta persona que está en el ojo, en la lupa, como dice usted, entiendo que el abanico de sospechas como que se abrió más, ¿no? Sí, hemos realizado algunas diligencias investigativas apoyadas con la autorización del juzgado, la extracción de material biológico para la comparación de aquellos materiales que fueron levantados del cuerpo de la niña, seguramente a través del ADN, y también hemos enviado algunos elementos tecnológicos para su análisis en el laboratorio forense. Me refiero al teléfono celular del sospechado y otras diligencias más que surgen de los testimonios de personas que hemos recibido en estos días. Doctora, del diagnóstico, del reporte de los expertos, no hay duda de que esta pequeña fue atacada por un depravado, por un animal. Ahora, y uno empieza a pensar, ¿esta era la única víctima? ¿Hay otra o habría otras? ¿Qué hay sobre eso? De los elementos que hasta este momento hemos recogido, tenemos la información de que serían 3 personas quienes fueron víctimas, en este caso de la misma persona, y que el resultado más grave de todas esas agresiones sexuales está dado en el desenlace, en el caso de esta niña de 3 años. ¿Y las otras 2 también son niñas? Es decir... La otra sería la hermana de la niña, sería otra niña de 11 años, y la tercera sería la hijastra de él. ¿De cuántos años? Y la edad no... Bueno, esta persona actualmente ya falleció también, pero no a consecuencia de este hecho, pero la información que nosotros recibimos da cuenta de que también ella fue víctima de varias agresiones sexuales por parte de él, y en ese contexto declararon ayer 2 personas que dicen haber conocido eso de modo directo de parte de la víctima en su oportunidad. ¿Qué pasa entonces para entender, doctora? Es decir, había personas que sabían como mínimo que algo no andaba bien dentro de ese núcleo familiar, pero no contaron. Es difícil entender. O sea, yo cuando surgió el caso de la pequeña de 3 años, doctora, nos dijeron de que tenía un trastorno, y uno decía, bueno, capaz que ese trastorno le imposibilitaba de repente contar algo, pero uno supone que la mamá o la tía la bañaba y algo pudo haber percatado de que no estaba bien en el cuerpito de la nena, porque entiendo que la agresión sexual era, según escuché, algo así como que sistemática, ¿eh? Sí, de hecho que sí, esa es la hipótesis inicial, pero
La cuestión en el caso concreto no es tan fácil de esa apreciación que usted tiene es la correcta, pero ella su cuadro de salud hacía que tenga permanentes sangrados. Entonces esa situación quizás decimos, porque hasta este momento también consideramos esos aspectos con relación a la conducta de la mamá. Ajá. Pero, doctora, perdón, la otra de las víctimas falleció, decías, pero tampoco a consecuencia aparentemente de los abusos. Sí, nosotros mencionamos este aspecto en el sentido de que son considerados elementos que nos indican de que esta persona es posible que sea el autor. De hecho, que estamos hablando de sospechas y elementos indiciarios. En ese contexto, lo que esta persona fue imputado y no son pruebas directas con relación a nuestra causa, pero son acreditaciones de la conducta de esta misma persona. Pero efectivamente son, o sea, de sus tres supuestas víctimas, 2 fallecieron, pero una de ellas no fue aparentemente a consecuencia de los abusos. ¿A consecuencia de qué falleció esa doctora? Y mire que el contexto social es un poco delicado para mencionar al aire de la forma que ella falleció. Pero entiendo que tuvo varios padecimientos a consecuencia de esa situación que ella vivió, padecimiento de salud, o sea, de las secuelas que le dejó a ella en su cuerpo, la agresión sexual que sufría también de modo sistemático de parte de su padrastro. O sea, sí, entonces indirectamente, digamos, falleció a consecuencia de los abusos aparentemente. O sea, serían 2 víctimas fatales de este hombre. Serían 2 víctimas fatales, exactamente. Qué locura, doctora. Estamos hablando de dos niñas. Estamos hablando de un abusador serial aparentemente. Así que la sospecha al menos. Y la tercera, o sea, hay una tercera víctima que 11 años acaba de decir. Que ella sí, digamos, sobrevivió. Sí, y ella es la hermana de la otra niñita, pero en el caso de ella se habla de propuestas, de proposiciones a realizar actos y de ofrecimientos. Siempre en el mismo contexto de la realización de actos sexuales. Doctora, ¿cómo es la familia o el ambiente familiar como para que este hombre tuviese, por utilizar un término así tan coloquial, el arco libre para ir atacando sin que los mayores de la casa o los vecinos no se percataran? Bueno, él hipotéticamente sería el líder de la familia por ser el marido de la madre. Al fallecer la mamá también, la mamá de la casa, queda él como el único tutor, la única autoridad, por decirlo, de la casa. Era la única persona que trabajaba y esta señorita que falleció dependía económicamente de la actividad laboral que realizaba este señor. Entonces, la información indica de que él le condicionaba a ella la posibilidad de recibir alimentos o de cubrir algunas necesidades a cambio de que ella se someta al acto sexual que él planteaba. Si hablamos del sospechoso, ¿cuántos años tiene el hombre? Esta persona tiene 48 años. Qué locura. Perdón, ¿cuánto dijiste, doctora? 48. 48. Ah, ok. No, pues justo en esta última hora surgió otro dato y sería otra persona entonces, ¿verdad? Yo hasta tenía miedo de su irreprochabilidad por la edad, pero no es tan viejo, digamos. Un señor que absolutamente reprochable y condenable, ¿verdad? Sí, totalmente. En los últimos tiempos en que me corresponde realizar mi actividad en la Fiscalía de Ñemby, realmente nosotros hemos advertido situaciones absolutamente graves y gravísimas desde el punto de vista social de cómo se van dando los hechos, ¿verdad? A modo de simplemente una mención, ya que usted habló de una persona ya de edad, tenemos un caso así de una persona de más de 70 años que también realizaba este tipo de actos con una niña que no supera los 13 años y que incluso eso generó consecuencias
y que hubo un resultado de esa relación. Entonces vemos como que la sociedad tiene una situación medio, no sé si decir rara, pero hay debería haber una alerta en estas situaciones, ¿verdad? Como niñas están expuestas a la realización de actos sexuales con personas ya sean del mismo entorno familiar o personas que en primer lugar debería darles resguardo y cuidado antes que afectarla en su integridad o en su indemnidad sexual. Ujú. Doctora, solamente para aclarar bien, digamos, y profundizar sobre el segundo caso que ahora nos estamos enterando, ¿verdad? Porque el primero, la niña de 3 años que ya sabemos. El segundo caso, de vuelta quiero reiterar algunas cuestiones, ¿verdad? Ella falleció ya hace un tiempo, digamos, a causa de problemas de salud, pero que fueron generados aparentemente por el abuso sexual. Es así, doctora, ¿verdad? Es así, es así. ¿Y la edad lo que no nos dijo, doctora? Bueno, y la edad para no equivocarme, pero sé que es una adolescente la persona en su momento, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que puntualizar sobre ese aspecto en cuanto a lo que esa pobre niña habrá sufrido también en su momento, ¿verdad? Y que nosotros nos enteramos correctamente ayer a través del testimonio de una amiga de ella que nos relató puntualmente cómo fue la vivencia y el padecimiento de esta señorita. Doctora, aparte de declaraciones, testimonios y algunos elementos ya técnicos o científicos, ¿qué otro tipo de informes o documentos está requiriendo para ir avanzando, digo, al momento en que esto uno cree tiene que llegar a un proceso, ¿verdad?, como para ir sosteniendo una acusación? Y deseamos el esclarecimiento absoluto de lo ocurrido. Y tenemos todo el historial clínico de la niña, que también fue atendida días antes de su deceso en el hospital de Lambaré, en el hospital de Lambaré, en el hospital distrital de Ñemby. También ella registra, y eso con relación a los últimos días, porque en estos 3 días antes de que se produzca su deceso, ella fue atendida en esos 3 lugares, para que eso pueda ser objeto de análisis de una junta médica y algunas puntualizaciones que corresponden a agentes especialistas del ámbito. En el caso de la niña, la segunda víctima, doctora, la que nos estamos enterando ahora, digamos, como elemento probatorio, entre comillas, solo tenemos por ahora testimonios, pero no sé si será posible conseguir otros elementos probatorios, digamos, en cuanto al estado de salud. Claro que sí, claro que podemos tener otros elementos, porque cuando ella nos relata eso, lo hace de manera somera. Ahora hemos solicitado al juzgado la realización de la declaración de ella a través de la Cámara GESEL, y luego tendríamos la entrevista victimológica de la misma a través de la psicóloga forense del Ministerio Público. En principio, la Fiscalía formuló imputación por el hecho de abuso sexual en niños con relación a la niña fallecida, porque eso fue antes de que ocurra su fallecimiento. Luego ampliamos nuestra imputación por el hecho de homicidio doloso, y ahí incluimos otra vez el tipo penal de abuso sexual, pero ya como víctima a la segunda hermana, o sea, la segunda niña. También ella es parte del proceso, por decirlo así, en carácter de víctima. Exacto. Formalmente imputado por ese hecho. En el caso de la segunda fallecida, es que no podríamos agregar más elementos probatorios, ¿verdad? En el caso de la segunda fallecida, digo. En el caso de la segunda fallecida, evidentemente tendríamos que realizar mayores averiguaciones, porque tenemos 2 testimonios, uno que era de la pareja, del novio de ella en ese tiempo, y otro que era de la amiga. Pero es importante que nosotros avancemos un poco más, realizando algunas otras averiguaciones de cómo realmente ocurrió y qué elementos podríamos tener para poder seguir con esa investigación, a lo mejor abriendo otra carpeta, porque en este caso
Sería un hecho que ocurrió años anteriores a esta investigación y debe ser investigada en otra causa. Bueno, qué terrible. Doctora, muchísimas gracias por esto. No sé si antes... No, para ir porque se nota que es un entorno familiar muy complicado, doctora. La mamá de las niñas ya murió, yo entendí. La abuela de nuestra víctima ya falleció. La tía víctima también ya falleció. Dios. ¿Y la mamá de las niñas? La mamá de la niña sí está. ¿Y ella nunca se percató de todo esto? Y ella nunca se percató, solo cuando los médicos le informan de los hallazgos. ¿Y esa mujer cuántos años tiene, doctora? Ella tiene 29 años. 29. Estamos tratando de hacer una especie de rompecabezas porque Sí. es muy difícil, sobre todo, primero tratar de digerir toda esta información que es muy dura, doctora, usted podrá entender, pero también tratar de imaginarnos cómo puede ocurrir dentro del seno familiar esto en forma tan reiterada y por lo visto por mucho tiempo ya que se venía dando sin que otras personas se percaten. Para ir cerrando nomás, doctora, ¿qué diligencia usted tiene, digamos, en vistas que se debería hacer en breve? Y justamente, en primer lugar, aguardar el informe laboratorial con respecto al material que se extrajo del cuerpo de la niña, de en qué consiste, y luego, si es que nos da un resultado que permita una comparación con las otras muestras que se extrajo de las 3 personas, en este caso, sometidas a esa extracción de material biológico. ADN estamos hablando. Sí, señor. Estas 3 personas fueron inspeccionadas por el médico forense, eventualmente eso pensando en que pudieran tener algunos rasgos físicos de la realización del acto con violencia, ¿verdad? Esos 2 más son también masculinos. Así es, señor. Esos 2, uno es la actual pareja de la madre de la niña y el otro es el padre biológico de la niña. Qué locura. Correcto. Bueno, doctora, muchas gracias por este contacto, ¿sí? Muchas gracias a ustedes, cuando gusten. Hasta luego.